Ingeniería DRIC es una empresa mexicana. ¿Ok? Ingeniería DRIC fue fundada por un matrimonio de ingenieros mexicanos en el año de 1986 y con el pasar de este tiempo, bueno, pues hemos ido creciendo en cuanto a lo que es el personal y también a lo que es el nicho de negocio. Con la misma, eh, perdón, es que creo que no tenía habilitada la cámara. Sí, listo, ahí está, ¿verdad? Ya me también, perdón. Bien, entonces, Ingeniería DRIC. Nosotros, como les comentaba, bueno, pues somos una empresa mexicana, tenemos ya varios años aquí en la industria y básicamente, bueno, pues lo que nosotros les ofrecemos, además de cualquier producto que ustedes puedan comercializar con nosotros, es nuestras áreas de soporte. Ustedes deben saber que tenemos un área de soporte nivel 1, soporte nivel 2 con ingenieros especializados. Estos ingenieros están certificados por parte de la marca directamente de Sophos y también tenemos otras certificaciones como las que se ven aquí en pantalla. Estamos certificados en ITIL, en PMI, tenemos distintos tipos de certificaciones aparte de los productos, con lo cual nosotros les aseguramos a ustedes que van a recibir un servicio de calidad, ¿ok? Como por ejemplo ISO 9001, ISO 20000, ISO 27000 y demás, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero comentarles es que con cualquier licenciamiento que ustedes adquieran, van a tener ya automáticamente nuestra póliza de soporte. ¿Ok? También les podemos incluir algunos servicios profesionales sin costo, eso ya lo evaluamos en cada uno de los casos, pero que ustedes sepan que van a recibir un servicio de calidad. Si ustedes en algún momento tienen alguna duda, requieren alguna asesoría de cómo funciona el software y demás, sin ningún problema se pueden acercar a nosotros, como les menciono, con soporte nivel 1 y también nivel 2. En caso de que sea necesario escalar algo a un soporte ya nivel 3 con el fabricante, nosotros también les podemos apoyar a agilizarlo. ¿Ok? En Ingeniería DRIC tenemos pues mucha experiencia con las implementaciones que hemos realizado y estos son algunos de nuestros clientes. Como ustedes pueden ver, algunos de ellos forman parte de Fortune 500, como AT&T, Grupo México, tenemos a Axtel, tenemos a Intra, tenemos varios clientes muy grandes y ellos, bueno, pues la mayoría tienen más de un licenciamiento con nosotros. ¿Okay? ¿A qué me refiero? A que no solamente tienen un producto, ¿ok? Esto obviamente depende de las necesidades del negocio de cada uno de ustedes, pero bueno, pues es precisamente lo que estaremos viendo como en el tema del día de hoy, en este webinar, que bueno, pues mi compañero César nos va a apoyar con el tema. Y bueno, pues por último, nada más mencionarles lo que comentaba también mi compañera Brenda. Si ustedes tienen alguna necesidad en su empresa, hay muchos clientes que dicen, bueno, mira, sí me interesa, me conecté al webinar porque pues me interesa la parte de ciberseguridad, ¿no? En la empresa tal vez estamos como muy en pañales todavía en la parte de seguridad y queremos que nos empiecen a ayudar pues a protegernos, ¿no? Yo sé que no todo es antivirus nada más. A lo mejor a ustedes por ahí dicen, yo sí he escuchado la marca de Sophos, sé que es un antivirus. Algunos tal vez todavía no lo han escuchado, pero somos mucho más que antivirus, ¿ok? Antivirus nada más es una parte, digamos que es una capa, todo con lo que nosotros les podemos apoyar. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a estar evaluando una de las funcionalidades que tenemos nosotros con la parte del antivirus que denominamos Central Intercept X Advanced y como podemos ver aquí dice con EDR. Ya César nos va a proporcionar un poquito de más detalles y si ustedes entonces están en la necesidad de analizar cómo poder comenzar con la seguridad de su empresa, por favor contáctenos allí en la parte de preguntas y respuestas. Con gusto al finalizar nos vamos a poner en contacto con ustedes. También al finalizar van a aparecer ahí mis datos de contacto, ya sea por WhatsApp, por llamada, por correo electrónico, como ustedes gusten comunicarse conmigo. Y bueno, pues yo también les puedo apoyar con una consultoría gratuita. Esta consultoría es una consultoría básica, tiene una duración de 1 hora y es principalmente para poder identificar con ustedes de qué manera les podemos apoyar, en qué nivel de madurez de ciberseguridad está su empresa y cómo podemos apoyarles nosotros. ¿Ok? Y les repito, esa no tiene ningún tipo de costo para ustedes. Bien. Bueno, pues le doy la palabra a mi compañero César para que nos pueda comenzar con el webinar del día de hoy. Muchas gracias y que tengan buen día. Por favor, César, adelante. Muchas gracias, Gerardo. ¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es César Vega. Hoy hablaremos de la protección y recuperación automática usando redes neuronales superiores al Machine Learning. Precisamente como lo comentó Gerardo, vamos a hablar del producto de Sophos Intercept X con su nueva funcionalidad con EDR. Ajá. Bueno, estaba Gerardo y en este caso yo soy el ingeniero preventa de, en este caso, Sophos México, el cual les puedo ayudar mucho en temas técnicos. Cuento con bastante experiencia en este tipo de implementaciones y más que nada en la marca. Y aunado a esto, la parte de seguridad. Inicialmente me gustaría realizar este tipo de pláticas por fases.
Ajá, lo tomé, lo hice por 3 fases para que entendiéramos cómo es el ciclo de vida del ataque, cómo defendernos de este ciclo de vida del ataque que al final de cuentas todos los ciberdelincuentes utilizan y es un ciclo que sí o sí deben de cumplir y después posteriormente cómo mitigar este evento. Al final de la presentación vamos a ver una demo. Esta demo que tiene como finalidad mostrar las bondades y no mostrar cómo hacer el malware. Entonces, voy a hacer algo muy general, mostrando ciertas piezas de estas y que veamos cómo funciona la herramienta, en este caso la herramienta de Sophos y cómo podemos utilizarla. Ajá. Entonces, de manera breve, haremos un overview de cómo funciona el ciclo de vida del ataque y cómo empezar a mitigar, ¿vale? Pues empecemos. Como primera fase del ciberdelincuente, realizar el reconocimiento, que sería la etapa 1, en esta etapa del ciclo de vida del ataque, los ciberdelincuentes empiezan a planificar cuidadosamente su método de ataque. Ajá, investigan, identifican y seleccionan objetivos que les permite alcanzar su interés. Los atacantes recopilan información a través de fuentes disponibles públicamente, es decir, Twitter, LinkedIn, sitios web corporativos, y que también buscarán ahí mismo vulnerabilidades que puedan explotarse dentro de la red. Muchas veces, muchos corporativos lo que hacen es publicar un servicio de internet o un sitio web que esté dentro de su infraestructura o que permita tener una comunicación, un puerto es más que suficiente para tener una comunicación de manera interna y de esta manera poder penetrar el perímetro que nosotros tendríamos resguardado. Esta parte es el reconocimiento, que sería la parte 1. Sigue 2, que es el Weaponize and Delivery, que es el armamento y la entrega. Ajá, estos dos forman parte de una sola fase, o sea que sería la fase 2. Los atacantes determinarán qué métodos utilizarán para entregar los payloads maliciosos, es decir, encontré el servidor y ahora cómo voy a entrar, qué herramienta voy a utilizar para entrar a ese servidor. Ajá. Algunos de los métodos que pueden utilizar son herramientas automatizadas como Mimikatz, que están diseñadas para afectar y robar credenciales dentro de una red, o como por ejemplo ataques de spear phishing con enlaces maliciosos o archivos adjuntos en algunas publicaciones o links maliciosos, ¿no? Hace algunos meses, hace un año aproximadamente recuerdo, en Spotify metían en los comerciales malware. Entonces, no era de que metieran, pasaba la publicidad y ya te metían el malware, sino que en la publicidad que aparecía, si tú dabas clic, te redireccionaba a ciertos links maliciosos y pues ahí te infectabas. Ajá, entonces, ahí es cuando hace mucho el Shadow IT. Perfecto. Pasamos a la fase 3. En la fase 3 ya es el exploit, la explotación. En esta etapa los atacantes despliegan un exploit contra una aplicación o sistema vulnerable que normalmente ellos utilizan o suelen utilizar un kit de exploits o un documento armado. Prácticamente es utilizar Kali Linux, vamos a llamarlo así, y a través de esas herramientas que ya tienen personalizadas o que ya están cargadas, las utilizaremos con los fines de penetrar el perímetro, volver vulnerable el punto débil que nosotros detectamos que puede ser explotado. A esto nos permite el siguiente paso, que es el paso 4, tomar control. Una vez que se haya detectado el punto débil, los atacantes instalarán el malware para realizar más operaciones como mantener acceso, persistencia o escalar privilegios. Una cosa es detectar el punto vulnerable, el mismo firewall puede ser vulnerable, y una vez que estés dentro del firewall, ahora tienes que considerar 3 cosas. Tener el acceso, permanecer el acceso, o sea, que no seas detectado, que tengas la persistencia, que si el firewall llega a apagarse o el servicio, el servidor que tengas vulnerado, llegue a apagarse o a reiniciarse, no pierdas la sesión, para no volver a establecer desde el paso 1 hasta el punto 4. Y escalar privilegios, o sea, no por tener acceso a ese servidor o a ese activo dentro de la organización, quiera decir que ya tienes derecho a entrar a toda la organización. Tienes que escalar ahora los privilegios. Que eso es prácticamente muchas veces muy sencillo. Esto nos permite el paso 5, que es comando y control. Con el malware instalado, los atacantes ahora poseen ambos lados de la conexión, o sea, la infraestructura maliciosa y la máquina infectada o el activo infectado. Ahora pueden controlar activamente el sistema de manera interna, incluyendo las siguientes etapas del ataque, o sea, es decir, que ya no es necesario volver a realizar toda la serie de pasos que era lo que les comentaba para volver a empezar desde el principio.
Ajá, los atacantes, a final de cuentas, establecerán un canal de comando para comunicarse hacia ese activo y pasar datos de los dispositivos infectados hacia la misma infraestructura que ellos tienen. Y esto nos lleva a tener el paso 6, que es mantener. Ahora que los ciberdelincuentes tienen el control de la comunicación de estos datos y la insistencia, que es prácticamente la persistencia que tenemos dentro del activo, actuarán sobre sus motivos, es decir, sobre un objetivo. Ajá. Podrían realizar secuestro de información, propagación de malware, extorsiones. Hay un ransomware que se llama Maze Runner, en donde ellos no cifran tu información, sino que te dicen, ya tengo información confidencial, ahora tienes que pagarme para que yo no la haga pública. Ajá, eso es prácticamente su extorsión. La otra es el ransomware, que es secuestro de la información. Cifro tus datos y para que tú puedas recuperar ese tipo de información, ahora necesitas pagarme para que yo te dé la llave de descifrado. Ajá, entonces, hay muchas variantes ya en la actualidad y esto es el ciclo de vida que ellos sí suelen mantener y es prácticamente la Biblia del ataque. Ajá. Bueno, a esto nos lleva a la siguiente fase, defensa con inteligencia. Ahora vemos cómo vamos a detectar estos patrones. Ajá. Si ya sabemos cuál es el kill chain o cuál es la cadena del ataque, el ciclo de vida del ataque, deberíamos empezar a entender los patrones de cómo identificar cada uno de ellos. Acabamos de ver el ciclo de vida, pero ahora nos toca entender cómo defendernos. Ajá, cómo empezar a mitigar estas fases. Bueno, llegamos al paso 1, inteligencia artificial. Entendiendo las formas de los ataques de los ciberdelincuentes, las variantes existen como vemos en nuestro antivirus. Ante nuestro antivirus, todas estas tipos de variantes que acabamos de ver, o sea, una explotación de una vulnerabilidad, identificar un activo vulnerable, realizar inyección de payloads, pues esto quiere decir que nuestro antivirus queda obsoleto. Ajá. Y cuando digo obsoleto, no quiero decir que ya no sirva, sino que carece de funciones importantes para detectar ataques avanzados, ajá, sin firma. Lo que pasa con el antivirus es que depende de una sola fuente de información, como lo es un hash o una base de datos de amenazas de antivirus ya conocidas. Por lo tanto, si es nuevo el malware, pues obviamente nuestro antivirus en ese momento queda obsoleto porque no lo conoce. ¿Ah? Entonces, la inteligencia se ve obligada a detectar el código malicioso de ataques tipo ransomware que vemos a diario en diferentes versiones, eso es un hecho. Y que, por supuesto, debe de tener la visibilidad de aplicaciones vulnerables que tenemos dentro de nuestro sistema. Ajá. Entonces, más allá de que tenga la responsabilidad de detectar nuevos patrones, debe tener también la responsabilidad de detectar patrones de ransomware, de detectar aplicaciones vulnerables, de detectar si tu Windows también es vulnerable, ¿no? El sistema operativo, la plataforma, de detectar código malicioso, que eso es un reto bastante difícil. Esto abre a una nueva pregunta. ¿Realmente la inteligencia puede diferenciar entre un ataque y una actividad normal? Es decir, si yo estoy metiendo código, soy diseñador de código, ¿cómo sé cuál es un ataque malicioso y cómo sé cuál es un código que debe de ejecutarse, ¿no? Es decir, que te pido contraseñas y que eso no lo tome como una escalación de privilegios. Bueno, primero que nada, debemos de entender que la inteligencia artificial depende de varios motores, en donde nosotros vamos a definir un resultado, es decir, a través de las decisiones preestablecidas que nosotros definamos, podrá definir o dar un resultado como si es un ataque o no. Ajá. Algunos motores de inteligencia que debemos considerar, que son importantes, o para mí que son importantes, son como, por ejemplo, la detección por un medio tradicional. La detección por un medio tradicional, que es el antivirus, aún no es desplazado, o sea, no quiere decir que por utilizar inteligencia ya llegue a la sustitución del mismo antivirus. No, podemos mejorar este medio tradicional, como por ejemplo meterles detección de control de aplicaciones, de dispositivos de USBs, ¿no? De ingresar Bluetooth, etcétera, filtrado web, DLP, meterle heurística, entre otros. Entonces, la funcionalidad básica que yo le llamo como un medio tradicional, que es el antivirus, la podemos mejorar. Y si ese antivirus tiene estas funcionalidades, la podemos robustecer y hacerle un sentido del por qué sí debemos de tener, considerar todavía esta base. Tener una causa raíz.
el tener el indicio forense de un ataque interno nos ayudará a facilitar el origen del ataque con el fin de que podamos mejorar nuestras políticas de seguridad. Por ejemplo, un malware ingresó, se metió por una USB. La política de seguridad sería evaluar si vale la pena ingresar USBs o ese usuario tendría que meter USBs. Ya detectamos que la causa raíz nos dice que el malware se infectó por una USB que metió César Vega y el usuario, pues realmente César Vega es el mensajero, ¿no? Entonces, ¿por qué está metiendo una USB dentro de una máquina corporativa cuando él no tiene la responsabilidad o tiene que tener esta computadora dentro de la red? Entonces, todo ese tipo de políticas que debemos de mejorar de seguridad, las tenemos que estar evaluando y qué mejor con una causa raíz. Hay otra funcionalidad que se llama CryptoGuard. El usar motores de detección de cifrado, como lo hace CryptoGuard, nos ayudará a entender si es un ataque dirigido al master boot o hace un barrido de información. Es decir, diferenciar entre un ataque como WannaCry o un ataque como Petya. WannaCry hace un barrido de información, detecta archivos TXT, archivos doc, archivos PPTX, Excel, JPG, que se pueden considerar como archivos confidenciales o archivos que tienen algún valor, ya sea corporativo o personal. Y a diferencia de Petya, Petya ataca al master boot de la máquina, en este caso del sistema, manda a hacer como un desbordamiento de memoria, un reinicio, y una vez afectado el master boot, empieza a cifrar todo el disco duro sin importar qué es lo que tenga. Entonces, pues desde ahí ya estamos haciendo una variante de ransomware que ha estado sucediendo en la actualidad. Y otra de las cosas que ustedes deberían de evaluar o considerar es tener un anti-exploit. El usar aplicaciones que necesiten actualizaciones implica una brecha de seguridad amplia. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Lamentablemente, toda aplicación que está diseñada por un humano tiene vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, Zoom, esta aplicación utilizada últimamente por la pandemia, fueron descubiertas tantas vulnerabilidades que no se habían visto en tan poco tiempo. O sea, en un año se descubrieron vulnerabilidades que podían hacer muchísimas cosas en Zoom, pero pues por la pandemia se tuvieron que explotar esas y empezar a resolver para mejorar la seguridad. Un agente debería de encargarse de esto. ¿Por qué? Pues porque en estos momentos nuestros hogares no cuentan con infraestructura de seguridad adecuada. Yo en mi casa no tengo un firewall. Bueno, sí tengo un firewall, pero no lo compré yo, ¿no? Lo tengo nada más para trabajar de demos, hacer algunas presentaciones, pero al final de cuentas, un usuario que tenga dispositivos inteligentes, llamémosle dispositivo inteligente al refrigerador, llamémosle a la barredora, que se conecta a internet, todo ese tipo de dispositivos, a la televisión, todo ese tipo de dispositivos, a final de cuentas, consumen internet y por lo tanto son vulnerables para empezar a hacer una propagación de malware. Y aquí es cuando hacemos otra pregunta, ¿y cómo funciona entonces la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial, existen dos formas para que empiece a funcionar. Esas dos formas, una de ellas es Machine Learning. El Machine Learning funciona a través de información estática. Imagínense que ustedes tienen un Machine Learning y empiezan a alimentarlo con ciertos datos. Vamos a dar un ejemplo. Ustedes empiezan a dar información de perritos, de perros de todas las razas. Entonces, ustedes me dicen, oye, César, ¿sabes qué? Mi Machine Learning está tan avanzado que tiene todas las imágenes de todos los perros. Entonces, no hay rango o posibilidad de que mi Machine Learning se llegue a equivocar. Bueno, estas imágenes que les pongo aquí es para que podamos confundir Machine Learning. Es tanto así que la primera imagen donde tenemos un chihuahua con un muffin, para nosotros, los humanos, nos cuesta diferenciar entre cuál es el perrito y cuál es el panqué o el muffin que pues son muy parecidos a final de cuentas. Entonces, lo que no hace el Machine Learning es a través de su base de datos consultar todos estos y a través de árboles de decisiones que ya conoce, definirá si en la primera imagen es un muffin o un perrito. Con la segunda imagen si es un muffin o un perrito. Entonces, empieza a evaluar cada una de ellas y nos va a dar un resultado de que tiene un rango muy amplio de falsos positivos. Entonces, depende de un tercero, de un administrador, para que le defina
si ese resultado es bueno o es un falso positivo. Ajá. Entonces, ese resultado debe de aprender. Ajá. El Machine Learning es más por entendimiento. Una vez que entiende qué debe de evaluar o cómo debe de ir la imagen, aprende de que el muffin, esta imagen que tiene esos patrones no se considera, ¿no? No se considera como un perro. Entonces, tiene que estar aprendiendo y depende de un tercero. Lo mismo pasa con la siguiente imagen, que no sé qué raza de perro es ese, pero se parece al de KFC, ¿no? El de la receta secreta. Entonces no sabemos si es una pieza de pollo o una pieza de perro. Es algo que podríamos confundir el Machine Learning. Por lo tanto, esto se traduce en información de seguridad que si nosotros tenemos un Machine Learning, los malware que tengamos tantas muestras puede llegar a confundirlas y tenerlas como un ataque. Ajá, entonces, pues yo creo que ustedes no comprarían una tecnología que les ofrezca un amplio rango de falsos positivos, en donde si te infectas, voy a aprender, y una vez que te infectes, y yo aprenda que ese es un malware real, pues yo ya aprendí, pues ya te infectaste, ¿no? No creo que necesitemos una tecnología que nos ofrezca este tipo de falsos positivos. Entonces, es ahí cuando Deep Learning hace su entrada triunfante. ¿Por qué? Porque el Deep Learning trabaja de manera diferente. Es el siguiente forma de que la inteligencia artificial empiece a funcionar o es otro motor que empiece a trabajar. Ajá. Bueno, ¿qué es lo que hace Deep Learning? Deep Learning toma la muestra del malware, por ejemplo, aquí está el malware, va a tomar una muestra de esa actividad y la va a empezar a analizar. Ajá. A través de ese análisis, él tiene que definir ciertos patrones. No es lo mismo tomar una imagen estática y empezar a almacenarla en la base de datos, sino que empieza a leer línea por línea, parte por parte, que es un poco más granular y empezar a definir si ese tipo de código que tomó te coincide con alguno otro. Si el patrón que está llevando a cabo es algo conocido, si las llaves de cifrado que está haciendo es algo contra algo comparable. Entonces, todo ese tipo de información que empieza a tomar en las muestras de malware, o en este caso puede ser un código, un archivo que puedes tener ahí, lo puede analizar a través de un análisis dinámico, y una vez que empieza a hacer ese análisis dinámico, él empezará a definir ciertos porcentajes de posibilidades. Es decir, ese código se parece a un 91% con ransomware. Y también parte del código puede parecerse a un malware troyano o a una parte de un virus. Y el 20%, una posibilidad muy baja, puede ser un documento file o un archivo Word que realmente sea benigno, o sea, que tenga una información que realmente nos esté aportando. Pero una vez que haya analizado todo eso, te va a dar porcentajes. Es cuando empieza a trabajar la predicción. Entonces, las redes neuronales nos van a ayudar a predecir cuál va a ser el posible resultado o cuál es el objetivo que intente hacer esa parte del código a través del análisis dinámico. Que podría ser movimientos laterales, que podrían ser toma de posiciones o inyección de malware o código malicioso dentro de nuestra organización. Es un hecho que tenemos por mes, sale 1.500.000 malware al mes. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de decir si quieren ser una muestra de 1.500.000 malware al mes, con sus falsos positivos, o tener una solución que nos ayude a predecir cuál va a ser el resultado antes de que suceda o en tiempo real cuando esté sucediendo, para que tome acciones remediatorias de manera inmediata. Esto nos permite abrir a la tercera fase, que es la integración en un solo agente. Y bueno, me van a preguntar, César, ¿qué es lo que me propones? O sea, ya me hablaste del ciclo de vida del ataque, de la amenaza, ahora me hablaste de inteligencia artificial y de cómo debería de trabajarla, pero ¿qué es lo que me vas a proponer, no? Bueno, te voy a platicar de quién está haciendo esto actualmente, quién está utilizando inteligencia con redes neuronales, utilizando el Deep Learning para predecir cuáles son los posibles resultados. Esa tecnología o esa marca es Sophos, con su tecnología de InterceptX Advanced con EDR. Es el primer EDR que tiene la sencillez y está diseñada para que el administrador de IT o el analista de seguridad
pueda sacar los reportes y la información necesaria que esté sucediendo dentro de tu perímetro. Ajá. O sea, tan técnica como tan sencilla de digerir. No hay necesidad de que tengas que especializarte para que tú puedas leer y entender un log. No hay necesidad de que tengas que especializarte en la marca para que tú puedas mejorar las políticas de seguridad y empieces a definir qué es lo que debes de mejorar dentro de tu red. ¿Ah? ¿Cuáles son las fortalezas de esta gente? Bueno, las fortalezas son como, por ejemplo, algunas de ellas que yo considero importantes: impedir robo de credenciales dentro de la red, impedir llamadas de procedimientos de aplicaciones para ejecutar código interno, detener el aumento de privilegios en un endpoint o aplicación, eso es muy común que se suele hacer, y detectar y detener inyección de código malicioso en aplicaciones que pueden ser de confianza. Ajá, aplicaciones que nosotros utilicemos de manera diaria y que pueden inyectar ahí códigos maliciosos, ya sea en un proceso o en una llamada de un archivo. Ustedes al adquirir una solución de endpoint no están adquiriendo nada más la solución de endpoint y ya, sino que ustedes tienen la posibilidad de hacer una solución integral. Esto hace mucho sentido después cuando hablamos de dinero. ¿Por qué? Porque adquirir un endpoint y después hacer una integración con la parte perimetral que sería el firewall hace un sentido dinámico en donde ustedes van a poder realizar respuestas automáticas por ejemplo, aislar el dispositivo endpoint que se encuentre infectado y que esa decisión la tome el firewall. Ajá, crea un segmento o aísla el dispositivo para que evites hacer movimientos laterales y no se infecten más computadoras o más usuarios. Ahorita vamos a ver un ejemplo de un archivo, una carpeta compartida en donde vamos a infectar un documento y todos los usuarios que se empiecen a infectar pues todos van a empezar a caer en esa parte, ¿no? Entonces, es un ejemplo real en donde la solución integral hace demasiado sentido. Y aunado a todo esto, podemos centralizar toda esta información. Es decir, vamos a poder nosotros obtener los logs del endpoint, obtener los logs del firewall y centralizarlos en la misma consola para que ustedes puedan tomar decisiones de manera automatizada y no estén esperando: ahora mándame los logs del endpoint, ahora mándame los logs del firewall, ahora mándame los logs del IPS, ahora mándame los logs del anti-spam. Ustedes no tienen que estar esperando porque muchas veces suele suceder que no es mi culpa, no es de la gente, es responsabilidad del firewall bloquear esta comunicación. Y el del firewall o el responsable del firewall te va a decir: no es mi responsabilidad porque yo tengo una política que me permite establecer la comunicación del 443, que es HTTPS, y tú deberías de estar visualizando. Entonces, las responsabilidades siempre se están limitando o esa parte se la están delegando, ¿no? Entonces, teniendo una solución integral y centralizada, les va a ayudar a mitigar de manera breve todos estos eventos de seguridad. Bueno, tiempo de la demostración, ya hablamos de la tecnología, pero ahora veamos si realmente trabaja o hace lo que dice ser, ¿no? Entonces, de manera breve, vamos a ver aquí un ambiente que yo tengo aquí preparado. Este es un Windows 10. Esta máquina está preparada para simular un ambiente tradicional. Es decir, que ustedes tengan una máquina, un usuario final con permisos normales, que tenga un correo electrónico, que tenga salida a internet, que pueda crear archivos de Word, etc. Y tenemos un servidor 2016 que está acá de este lado. Déjenme entro. Un directorio activo que pueda hacer cosas normales, ¿no? Aquí tenemos el agente de antivirus instalado. Entonces, veamos si tiene la misma dirección IP, 192.168.0.100. Esta computadora tiene una carpeta compartida, que se llama contabilidad, que dentro tiene archivos de nómina y tiene pagos de noviembre de 2020. Es decir, un ejemplo de que el área de contabilidad almacena ese tipo de datos o esa información en una ruta específica y pues para que los demás contadores puedan visualizar y meter información, a final de cuentas este es un ejemplo, no puede ser otro tipo de documentos, puedan leer la información. Entonces va a funcionar este servidor como un file server, ¿no? Una unidad de almacenamiento. Y este usuario, pues es un usuario, vamos a decir que es un usuario de contabilidad,
en donde, pues al final de cuentas va a tener derecho, no tiene que estar limitado, ¿no? Va a tener derecho a esa ruta compartida. Ajá, y a lo mejor el usuario nunca fue hackeado, pero los ciberdelincuentes utilizaron ingeniería, ahí se me fue, bueno, utilizaron ingeniería inversa, ¿no? Ingeniería social, perdón, ingeniería social, en donde ellos identificaron cuál va a ser el punto débil. Recuerden que en la capa 8 o el usuario final es el eslabón más débil. Ajá, entonces detectaron a un usuario que se siente inconforme con el corporativo. Ajá, porque no le dieron las vacaciones, porque no le pagaron completo, por algo, ¿no? Porque le bajaron el sueldo en pandemia y por lo tanto está inconforme en este momento. Entonces, él busca cómo tomar venganza o a lo mejor afectar a la empresa. Entonces, veamos. Tenemos la ruta compartida, que es la 198.0.100. Ingresamos. Esta es la parte del servidor, que está aquí, del 100. Y vemos que tiene bueno, tiene varias carpetas compartidas, ¿no? Tiene una carpeta que se llama contabilidad, un archivo de nómina y pagos noviembre 2020. Este archivo de Excel, pues, tiene información que se puede considerar como confidencial. Esta información confidencial, pues, va a tener datos que pueden ser de pagos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el ID del empleado, el nombre del empleado, el puesto que tiene, los ingresos que tiene al mes y el número de seguro social. Esta información, pues, a final de cuentas, ellos la deben de manejar y es importante que la tengan, ¿no? Entonces, estos meramente no son datos reales, son datos que se generaron y el ciberdelincuente puede efectuar varios pasos, como ya lo habíamos visto. Uno de ellos ya identificó cuál es el punto vulnerable. Ahora empieza a utilizar el toolkit. El toolkit lo puede diseñar a través de una USB. ¿Sabes qué? Copia este archivo y listo. Nada, es todo lo que tienes que hacer. Obviamente, para el usuario final, meter una USB no lo tiene permitido. Por lo tanto, pues haría complicado de que ellos metieran este tipo de información, o más bien este malware en el corporativo, ¿no? Entonces, lo que debe hacer el usuario es decir, oye, ¿sabes que no tengo permisos de USB, por lo tanto no puedo meter tu malware asignándolo así? No te preocupes, vamos a diseñar otro tipo de vector, otro tipo de ataque. Bueno, cerramos esto y lo que vamos a hacer nosotros ahora va a ser crear un archivo de Word. Repito, esta presentación, esta demo no tiene como finalidad mostrar cómo crear malware, simplemente cómo protegerse del malware. Entonces, pues tenemos un documento, ¿no? Para darle un documento viable, pues podríamos insertar una imagen. Normalmente, por ejemplo, yo estaba viendo, leyendo unas noticias y esto es una página que te redirige a un documento real de prueba de malware, a través de un link, ¿no? Entonces, estaba probando para ver si funcionaba y mostrarlos, pero ya quitaron la página web. Entonces, vamos a pasar por un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí te dice documento doc, tienes deshabilitada la vista previa. Eso es un ataque que te está invitando a que le des clic aquí para que descargues el documento. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, nosotros para hacer un documento bonito, vamos a poner una imagen en donde, por ejemplo, aquí está Office 365, ¿no? Copiemos, así bien fácil, lo pongamos acá, control T, y para que puedas leer el documento, debes de habilitar macros, ¿no? Entonces, listos. Para que puedas leer el documento, debes de habilitar macros. Entonces, aquí yo le estoy dando un invite de que la imagen no me está dejando ver, que es algo muy similar como en el ejemplo real que estábamos viendo acá. O sea, no tenemos la vista previa, por lo tanto, debes de habilitar cierta cosa. En este caso, te está invitando a descargar un documento. Y aquí te estamos invitando a habilitar macros. Entonces, el objetivo es que nosotros metamos comandos maliciosos dentro de macros, creamos macros. Por ejemplo, aquí yo puedo eliminar ¿no? Pero cuando creamos macros por primera vez, nos va a decir, mira, ¿qué quieres hacer? Ok, usar macros, crear. Ok, auto. Ahí está.
le damos crear y nos va a dar esta opción de comandos que debemos de ejecutar. En este caso, pues yo tengo aquí ya unos comandos probados que debemos de estar utilizando, que ahorita les voy a explicar cómo funcionan, y el cliente, en este caso el usuario, debería de escribir letra por letra, y para no hacer todo esto más largo, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Voy a sustituir esto, le voy a dar control V, y aquí está. Estoy mandando a hacer una llamada por PowerShell. Doy guardar, cierro. Este archivo, le doy guardar como, y lo voy a guardar con habilitado con macros. Ahora, lo que voy a hacer yo va a ser buscar la ruta compartida para guardar el documento ahí. Entonces, aquí podemos ponerle copia de nómina, ¿no? Documento guardado con macros, guardar. Listo. ¿Qué es lo que inyectamos ahí? Bueno, el siguiente paso sería ocultar este pagos de nómina de noviembre. Le doy a propiedades, ocultar, clicar, guardamos, vista. Aquí yo lo estoy viendo porque tengo elementos ocultos vistos, y listo. Ahora, veamos qué sucede cuando yo tengo deshabilitado toda mi capacidad de inteligencia artificial, únicamente funcionando con la parte de antivirus. Entonces, desactivemos las funcionalidades que tenemos, que no son las mejores prácticas, es todo por políticas, debemos de tenerlas activados. Esto es un meramente ejemplo y no es el deber ser del antivirus funcionar así, y más cuando estamos utilizando inteligencia. Entonces, ahora, esta es una ruta compartida, por lo tanto, esta ruta compartida, cualquier usuario que ingrese a esa ruta compartida va a tener derecho de leer ese documento. Entonces, cuando un usuario X, cualquiera, busque el documento que estaba buscando, que en este caso era de nómina, va a encontrar copia de nómina y va a decir, bueno, puede ser aquí, ¿no? Lo debo de ver. Entonces, va a dar doble clic y va a abrir este documento. Este documento nos va a dar cierta información. Por ejemplo, yo puse que me diera un mensaje. Esto es una prueba de malware. Entonces, habilitar, y como no tengo licenciado mi producto, pues va a aparecer esto. Habilito la edición y me dice que otra vez la prueba de malware, ¿no? Ok, me voy a vista, macros, modificar, y aquí está, ¿no? Esto es una prueba de malware. Entonces, le podríamos cambiar, estás infectado por un ransomware. Entonces, igual, guardamos, listo, no hay más. Y esto es para cualquier usuario. O sea, un usuario ya abrió, intentó abrir y dice, oye, pero esto no es lo que estaba buscando, esto no es la nómina. Entonces, pues no sé qué hace este archivo aquí, ¿no? Y listo, y ya se infectó. Entonces ya existe una propagación mayor. Y ahora imagínense si es un documento que debió de abrir el director. Y el director tiene permisos de privilegios en su directorio activo con todos, ¿no? El super administrator y todo. Entonces, si ese punto vulnerable o un usuario con permisos suficientes realizó este tipo de inyección, pues ya quedamos infectados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Prácticamente dentro de este archivo, vamos a verlo otra vez. Lo que estamos haciendo es ejecutar una herramienta Mimikatz. Esta herramienta que se llama Mimikatz nos va a ayudar a robar lo que son los passwords del directorio activo. Vamos a copiar esta línea. Y la vamos a ejecutar desde un CMD para que ustedes vean, ¿no? Es un PowerShell. Aquí vamos a cambiar esta parte. Y vamos a poner EX para que se ejecute de manera en CMD. Entonces, aquí vamos a ver nosotros qué es lo que está haciendo este tipo de comando, que a final de cuentas puede ser ejecutado de manera automática a través de un archivo Word, en este caso, como lo veíamos, el documento que es de confianza para nosotros y que a final de cuentas puede estar embebido ahí y ejecutar Mimikatz, ¿no? Aquí está Mimikatz 2.2. Entonces, de esta manera, podemos empezar a robar los hashes de manera remota y así es como actúan los ciberdelincuentes. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando yo activo las funcionalidades de Sophos? Como debería de estar trabajando la tecnología con inteligencia artificial, como lo estábamos viendo. Bueno, de entrada, cuando yo entro a la ruta compartida,
e intento ingresar, a leer este tipo de documento. Me voy a ir aquí a eventos. X1035. Está abriendo el archivo. Mi Windows 10 no sé qué tiene, que no me aparece una ventanita que te debe aparecer y te alerta, ¿no? Y te dice aquí, este alertamiento que estimamos aquí, te dice comportamiento malicioso, lockdown, evitado en Microsoft Word, que es el documento que nosotros estamos intentando abrir. La inteligencia detecta esta inyección de comandos maliciosos o comandos maliciosos dentro de macros sin necesidad de abrir. Por lo tanto, no estás comprometiendo la máquina. Lo mismo sucede cuando tienes un adjunto en correo electrónico. El anti-spam, la responsabilidad del anti-spam no es habilitar macros, es detectar ciertos patrones para definir si es un correo de spam o tiene URLs maliciosas o puede dirigirse a otros sitios. Pero cuando se trata de adjuntos es cuando se vuelve complicado esto. Puede ser un archivo con zip, con contraseña, para que sea un poco más complicado de leer, etcétera, y llegar al punto final, o sea que sería lo que estamos viendo nosotros. Pero imaginemos que tenemos el adjunto y que lo intentamos abrir. Le damos doble clic y lo mismo va a suceder en esta parte, ¿no? Ya tenemos aquí el comportamiento, dimos un doble clic que normalmente todos los usuarios cuando leemos un usuario, aquí me está diciendo que iniciemos Word, que un usuario cuando tiene un adjunto, le da doble clic para leer el archivo, no hace una descarga, bueno, puede ser, algunos usuarios pueden hacer eso, darle clic derecho, descargar y después abrirlo, ¿no? Que al final de cuentas se cumplen los dos ejemplos aquí. Darle doble clic desde tu Outlook o abrirlo desde una descarga interna. Entonces, aquí ya vemos que el archivo de Word no me está abriendo, por lo tanto, aquí me aparece ya la nueva alerta, 1043, 1042, y es otro archivo que va adjunto con comandos maliciosos. Ahora, ¿qué sucede, César, cuando el ejemplo es ejecutar el comando y no meterlo dentro de una aplicación benigna, ¿no? O una aplicación interna? Bueno, veíamos que hace rato se ejecutó el PowerShell, envía comando, y vamos a realizar el mismo comando, la misma ejecución, ¿no? A ver qué es lo que sucede. Ahora me aparece acceso denegado y vamos a ver que en nuestro agente aparece un alertamiento de PowerShell. Este alertamiento me está diciendo que se están intentando ejecutar comandos maliciosos directamente en la máquina. Ahora, este tipo de información lo puede ejecutar un usuario final. Hay muchísimos ejemplos más que podríamos hacer, y si en algún momento a ustedes les interesa este tipo de tecnología, con mucho gusto los podemos programar para una sesión. Y revisar qué más podemos hacer, un ataque ransomware, etc. El objetivo de esto es que nosotros podamos digerir estos datos y poderlos, y podamos nosotros mejorar nuestras políticas de seguridad. Esas políticas de seguridad las podemos revisar de esta manera. Tenemos nuestro centro de análisis, que es prácticamente nuestro dashboard inicial, y empezar a efectuar ciertas búsquedas. Por ejemplo, tú me dices, oye, de hecho acaba de salir una vulnerabilidad esta semana, Google publicó un día cero sobre Windows, todos los sistemas operativos, es un regedit, es un registro que se encuentra en todos los sistemas operativos, y es un día cero porque no se ha parchado. Entonces, hasta el día de hoy, no hay una corrección y ya hay máquinas que se están explotando con ese día cero. Entonces, esperemos que este martes de parches de Windows salga la nueva versión y tengamos esta nueva corrección. ¿Qué es lo que sucede cuando quieren saber si nuestras máquinas, tenemos 500, 1000 máquinas, 2000, 5000 máquinas, pero queremos saber si cuentan con ese KB que acaba de salir? Bueno, podemos seleccionar nosotros las máquinas que queramos investigar a través de un estado de online, de nombre, por un tipo de sistema operativo, etcétera. Por dirección IP podemos hacer muchísimos tipos de búsquedas. Y a través de esas búsquedas, nosotros resolver qué tipo de consultas necesitamos. Por ejemplo, vamos a buscar parches. ¿Está en español? Parches. Entonces, yo no sé cuál es la búsqueda que necesita poner como parches, ¿no? No sé cuál es el comando. Entonces, yo pongo aquí parches y aquí me va a aparecer la sugerencia de parches. Y me dice, puedes enumerar los parches aplicados para ciertos sistemas operativos. Le doy clic, ejecuto la consulta y me va a aparecer un KB de parches que deben de tener.
Entonces aquí me dice, este es MXC Vega, que es mi máquina con la que estoy utilizando actualmente. Me dice, mira, ellos tienen ya estos parches, de actualización, de actualización de seguridad, etcétera. Entonces, todas esas máquinas que tengan esos parches los voy a poder visualizar. Por ejemplo, si yo busco, no sé, KB Security 2020, ¿no? Security 2020. Los KBs de seguridad que debemos de tener en 2020, pues aquí me va a aparecer el primer KB, ¿no? Este KB, aquí está el KB, pues lo debería de buscar y revisar si mis máquinas cuentan con ese tipo de KB, ¿no? Entonces aquí lo pongo a buscar y aquí me dice, mira, tu máquina CVega cuenta con el último KB de seguridad. Por lo tanto, tú puedes empezar a realizar. Ahora, ¿qué sucede cuando no lo tiene? La máquina ya hicimos la investigación y no contiene esa investigación. Ustedes pueden hacer de manera remota la instalación de esos KBs, o sea, mitigación de cualquier evento. No nada más esto quiere decir que a través del Live Response, que es la siguiente fase del EDR, instalación. Nada más puedan realizar parches. No, les vamos a dar una sesión por línea de comandos para que ustedes puedan realizar todo. O sea, pueden ejecutar aplicaciones, desinstalar aplicaciones, mandar a parchar KBs, lo que ustedes deseen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está hostname. MXC Vega. Entonces, yo le voy a dar un CMD a mi máquina local, que es esta, y aquí está hostname. Me dice igual, MXC Vega. Yo por ejemplo, aquí yo tengo abierto Spotify. Aquí está, ¿no? Spotify. Entonces yo le voy a dar un task list. Task list. Esta línea de comandos me va a efectuar o me va a dar una lista de todos los procesos que estemos corriendo. Por ejemplo, yo quiero ver Spotify. ¿Dónde está Spotify? Aquí está Spotify, ¿no? Y me dice el PID. Entonces yo le puedo dar task field PID. Luego, ya me cerró Spotify, como ven aquí. Entonces, pues yo puedo cerrar procesos, puedo mandar a reiniciar la máquina, puedo programar, puedo hacer casi todo. Por ejemplo, yo quiero borrar, le acabo de leer una lectura de un archivo específico que se encuentre en mi computadora, puedo borrar ese documento. Entonces, toda esta visibilidad que pueda hacer de manera remota, sin necesidad de interactuar con el usuario final, me va a facilitar muchísimas cosas. Entonces, hasta por el momento aquí me gustaría dejar la presentación y resolver sus dudas antes de que se acabe el tiempo. Les agradezco mucho. Perfecto, muchas gracias, César. Bien, sí, si quieren ponernos aquí sus dudas y preguntas, por favor, aquí en el apartado específico de las preguntas y respuestas. Como estamos viendo aquí en este slide, aparecen nuestros datos de contacto. Si ustedes tienen alguna duda, requieren alguna asesoría, como mencionaba César, oye, necesito yo tal vez alguna presentación más personalizada o algo por el estilo, sin problema les podemos apoyar. ¿Ok? Pueden contactarnos en estos números. El número móvil que dice WhatsApp, pues como bien lo menciona, pueden contactarme por ese medio, pero también por llamada telefónica, ese es el número móvil que traigo yo también. ¿Ok? Nos pregunta aquí, César, nos pregunta Alejandro, dice, oye, para ejecutar Mimikatz necesitas tener administrador y eso no se hace desde Word. Me imagino que se refiere a privilegios de administrador y eso no se hace desde Word. Ok, sí, deberías de tener, pero también puedes efectuarlo en este ejemplo se está ejecutando con un PowerShell. Entonces, con el PowerShell posiblemente te esté pidiendo algunos permisos, pero la idea es precisamente mostrar cómo funciona, ¿no? Porque podríamos hacer un ataque desde cero, que no es la idea de hacer este tipo de presentación, para vulnerar el sistema, después escalar los privilegios y ejecutar los comandos. Entonces, es meramente un ejemplo de cómo podríamos detectar una vez ya pasando todo esto. Ok, gracias. Sí, porque en este caso, bueno, pues realmente como mencionas, no es el motivo de la presentación, no es mostrar cómo afectar, Exacto. sino más bien una vez realizado, alguien que tiene la mala intención, bueno, pues como Sophos nos puede apoyar a bloquearlo.
Justo. Ok, bien, pues al parecer no hay más preguntas por aquí por el momento. Pues, vamos a esperar tantito a ver si ponen alguna otra duda. Si llegan a tener alguna duda adicional posteriormente, sin ningún problema, bueno, pues nos pueden contactar y nosotros nos comunicamos con ustedes para poder llevar a cabo toda la llamada que sea necesaria. Si ustedes necesitan alguna asesoría, necesitan alguna presentación o simplemente tienen alguna duda, si quieren hacer alguna prueba con el software de 30 días y demás, nosotros con todo gusto les podemos apoyar. ¿Ok? Bueno, pues si no hay alguna otra duda o pregunta por el momento, esto sería todo por parte de nosotros. Les agradecemos mucho su tiempo. Te agradecemos mucho también tu tiempo, César. No se preocupen. Y bueno, pues que pasen todos un excelente día. Les recuerdo mi nombre, Te Gerardo agradezco mucho. Adric. Que pasen buen día. Hasta luego.